La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar. Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua cuál es mi nombre. Mbae pareco. Te digo cómo estás en guaraní. Y así empezamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Abya Yala. Y sin perder más tiempo, porque es una nota bastante extensa, vamos a ir hasta Mendoza y vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al integrante de la Asamblea por el Agua Mendocina, histórica asamblea, Marcelo Giró. Lo escuchamos. Estamos conversando, tenemos el gusto de conversar con Marcelo Giró, que es geógrafo, docente de la Universidad de Cuyo y es parte de la Asamblea por el Agua de Mendoza. Es un gusto charlar con vos, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Elena, para vos y para todos quienes estén allí escuchando. Bueno, mira, la primer pregunta que te queremos hacer es en relación a cómo nació, porque Mendoza tiene una historia en cuanto al movimiento asambleario que es trascendental en el país y en la región, en el continente, podríamos decir. ¿Cómo nació la Asamblea por el Agua, de la cual vos sos parte? Bueno, esto empezó allá lejos por el año 2003, ¿no? Fines del año 2003, y nuestra asamblea, si se quiere, es hija de la asamblea de Esquel, ¿no? De esta asamblea que fue la primera que se plantó fuerte frente a un proyecto minero de oro transnacional. Sí. Y nieta de alguna manera de un movimiento que ya también había arrancado en Perú, en Tambo Grande, con un plebiscito que justamente también había dado el mismo resultado que luego en Esquel, de decirle un rotundo no a los emprendimientos megamineros de oro, ¿no? Uh-huh. De oro y de otros metales, pero el oro es el más emblemático, si se quiere. Uh-huh. Y bueno, hubo compañeros, digamos, personas del Valleduco, de un área rural de nuestra provincia, que se enteraron, estando de viaje allá por Esquel, de la amenaza que implicaba la minería metalífera, ¿no? Y así, bueno, arrancó, para hacerlo breve, ¿no? Arrancó el movimiento en el Valleduco, en San Carlos, Tupungato, Tunuyán, en General Alvear, después en San Rafael, donde a su vez también la Comisión de Energía Atómica quería reabrir la mina de uranio de Sierra Pintada, y luego, bueno, llegó aquí a la metrópolis, al Mendocina, al Gran Mendoza, y surgió primero la Asamblea Popular por el Agua y luego una en cada uno de los otros departamentos, ¿no? Y esto fue ganando fuerza. En el año 2007 llegamos a la sanción de esta ley de la que tanto se habló en diciembre pasado, sí. La ley 7.722, ¿no? Sí. Que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, ácido sulfúrico, mercurio y otras similares, y otras tóxicas similares en los procesos de minería metalífera. Y bueno, luego de todas maneras se siguieron presentando proyectos megamineros como el de Potasio Río Colorado primero, y después el de San Jorge, ¿no? El de San Jorge pegó muy fuerte porque está, digamos, en la parte alta de la cuenca del río Mendoza, uh-huh. Y por lo tanto ponía en riesgo nada menos que al área urbana principal de nuestra provincia, con su 1.000.000 de habitantes y con también una buena parte de la mayor superficie cultivada para riego de nuestra provincia.
Así que bueno, esa ley también fue cuestionada, la 7722, llevada ante la Suprema Corte. Recién 8 años y medio demoró la Suprema Corte hasta que en diciembre de 2015 finalmente falló que es una ley plenamente constitucional. Pero bueno, los metales siguen estando ahí, el oro, el cobre, la plata y demás siguen estando ahí en la cordillera, y mientras haya metales sabemos que sí, los grandes capitales mineros transnacionales y sus socios locales siempre nunca acechan. van a dejar de pretender sacarlos, destripar nuestra cordillera para engordar algunas arcas y volver a meter el oro bajo tierra en algunas bóvedas, vaya a saber dónde. Así que bueno, en función del desempleo, de la situación económica que realmente se había deteriorado muchísimo durante el año pasado, se vino una nueva embestida muy muy fuerte, hasta que bueno, esta decisión del gobernador de derogar la 7722, prácticamente la derogaba porque los cambios que introducía la vaciaban de su sustancia. Y bueno, esta lucha realmente que sí, realmente es histórica en lo que es la provincia de Mendoza. Nunca había habido un movimiento tan masivo, tan horizontal, que atravesara todos los departamentos, todas las clases sociales, en defensa justamente de nuestra agua, de nuestro estilo de producción, con todos los problemas que tiene, por supuesto, pero sin estar dispuestos a sacrificar el agua ni en cantidad ni sobre todo en calidad, ¿no? Uh-huh. Claro, porque creo que te escuché a vos decir o llevar un cartel en una foto que vi en tu Facebook donde decías que Mendoza es agua o el agua es Mendoza o algo por el estilo. Mendoza, mira, justamente es la casualidad que lo estoy mirando en este preciso momento, ¿no? Mendoza es hija del agua. Ahí está, ¿no? ahí está. Una frase que un compositor, músico mendocino, fallecido de hace unos años, pero que bueno, un par de años antes de fallecer, el Nolo Tejón, él quería participar, ¿no?, con sus casi 90 años de este contracarrusel que venimos haciendo desde el año 2007 para cada fiesta de la vendimia, pasando delante del carrusel oficial, ¿no? Y él quería ir, ¿no? Pero bueno, quería elegir qué cartel, qué frase iba a poner en su cartel. Y bueno, realmente se devanó los sesos durante 10 días hasta que realmente dio con la frase que realmente le completaba sus expectativas, que es esa, porque es una gran verdad, digamos, los mendocinos la han tomado como una frase anónima, que la mayor parte no sabe de dónde viene, pero todos nos sentimos acá muy compenetrados con ese espíritu, ¿no? Porque el agua en esta provincia tan árida, realmente si el agua es importante y vital en cualquier lugar del mundo para cualquier ser humano, pues acá es particularmente importante, ¿no? Es imposible cultivar absolutamente nada o tener un mínimo verde en el jardín si no es con riego. Así que bueno, realmente sí, Mendoza es hija del agua, y si el agua es nuestra madre, pues hay que cuidarla y hay que defenderla. Y bueno, eso es lo que hizo justamente la pueblada mendocina del mes de diciembre, hasta lograr recuperar esta ley que el actual gobernador y un amplio espectro de la cúpula política y empresaria y del periodismo hegemónico mendocino nos había arrebatado, ¿no? Sí, sí. Y ahora, ¿cuál es la situación? Porque tenemos entendido que, bueno, la amenaza de la mega minería, por suerte la han detenido, pero hay que estar siempre atentos, ¿no? Ahora, el problema que se está avecinando actualmente es el fracking. Si bien es una actividad que está considerada en el mundo ya obsoleta, que está perdiendo como los biocombustibles y todo lo demás, aquí parece que continúa todo igual. Y por otra parte, ¿cómo se está viviendo la cuarentena? Si es que es cierto que están intentando censurar las redes sociales. No sé, contame cuál es la situación actual de acuerdo a tu perspectiva, con absoluta libertad. Sí. Mira, respecto, en primer lugar, una aclaración, y es que si bien recuperamos la 7722, esa ley no prohíbe por completo a la minería metalífera, ¿no? Le pone muy fuertes restricciones, pero si la Corte la declaró constitucional es porque justamente no hay una prohibición total,
sino prohibición de ciertas técnicas. En función de eso es que justamente en octubre del año pasado, Minería San Jorge, que ya no está en manos de capitales canadienses, sino ahora rusos, había vuelto a insistir y habían vuelto a presentar otro proyecto más. ¿Sí? Un proyecto que había sido rechazado en el año 2011. Así que bueno, eso administrativamente sigue su curso, por lo que hemos podido averiguar a través de internet. En este tiempo de pandemia, para el colmo, de cuarentena, está, si se quiere, estancado, le han puesto freno de mano, pero no hay que descartar, no hay que, de ninguna manera le sacamos el ojo encima, porque en el momento menos pensado pueden llegar a querer reactivarlo, y que sea necesario una vez más, con esta clase dirigente y empresaria tan tosuda, que no hayan logrado entender el mensaje de lo que pasó acá en la provincia en el mes de diciembre. Y esto tiene que ver también con el fracking, ¿no? Porque en estos últimos, te diría, en los últimos 15, 20 días, se han escuchado muchas voces, desde el propio gobernador hasta varios periodistas y varios presidentes de cámaras empresarias mendocinas, hablar por los medios diciendo, ven, el problema es que ahora tenemos este parate económico, tenemos un recorte de ingresos muy grandes en el Estado, y bien quisiera yo como gobernador poder contar con los recursos que nos estaría dando la minería metalífera, así como lo está teniendo San Juan. Habría que mirar a San Juan, ver cómo la pueden sobrellevar mejor gracias a la minería, lo cual es una mentira total, realmente, porque San Juan depende básicamente de los ingresos que le llegan del Estado Nacional. De las regalías mineras son realmente migajas irrisorias las que llegan al presupuesto del Estado sanjuanino, ¿no? Uh-huh. Y un empresario industrial mendocino, vinculado justamente a la prestación de servicios a las petroleras, llegaba a poner en el mismo plano a Neuquén, ¿no? Neuquén con su actividad petrolera y su fracking. Y realmente es tomarnos el pelo a los mendocinos, ignorando que Neuquén, el estado neuquino, es quizás en este momento uno de los más comprometidos, de los que peor la están pasando, en función de la doble caída, ¿no? Desde el punto de vista económico, de la caída brutal del precio del petróleo, y también del consumo. O sea que el estado neuquino está donde el petróleo y el gas juegan un papel muy relevante a través de sus regalías en el presupuesto neuquino. Bueno, realmente están, para decirlo rápido, en el horno. Claro. Así que eso del lado económico, y sin perspectivas de que ese precio repunte a mediano plazo, ni siquiera en la hipótesis después, cuando se termine levantando la cuarentena, las proyecciones de precios que inclusive la semana pasada publicó el Banco Mundial son a mediano y largo plazo, para lo que queda de toda esta década, precios realmente bajos para el petróleo. Así que eso por el lado económico, sin contar el que siempre históricamente más nos ha preocupado las asambleas, que es, como bien vos marcabas, el ambiental, ¿no? El de los enormes riesgos, impactos y ya sea por accidentes o por fugas constantes, que ha generado la actividad del fracking como la versión más riesgosa y de mayor impacto ambiental de toda la actividad petrolera, ¿no? En Mendoza tenemos una larga historia de contaminaciones por la explotación convencional del petróleo. Por suerte, en nuestra provincia el petróleo todavía es muy marginal. Ya empezó, pero no llega a ser ni el 1% del petróleo que se saca en Mendoza. O sea que todavía estamos a tiempo de parar este disparate que un amplio espectro político partidario quiere seguir impulsando, por lo menos quería hasta antes de este parate de la actividad petrolera mundial, quería seguir impulsando como una supuesta alternativa de lo que nosotros llamamos más bien mal desarrollo para el territorio mendocino, ¿no? Así que, bueno, no queremos agua limpia, agua con la mayor garantía posible de que no se contamine con hidrocarburos. Queremos una atmósfera sin mayores emisiones de gases de invernadero. Queremos que a nivel mundial, pero que nuestro país también haga su parte de descarbonizar nuestra matriz energética y tender, bueno, hacia otra relación, digamos, entre sociedad y naturaleza, ¿no?
Obviamente, obviamente. Y en cuanto a la censura que se habló tanto, que querían establecer en las redes para controlar de alguna manera el pensamiento de la población, aunque es un poco difícil en un ambiente asambleario como ese. Pero, ¿qué sabes al respecto? Sí, bueno, sobre eso realmente hubo algunas expresiones de tono muy autoritario por parte del gobierno provincial, del Ejecutivo, amenazando, ¿no?, con tomar represalias y medidas muy fuertes contra quienes llegaran a realizar, digamos, determinadas acciones digamos, de cuestionamiento crítico muy duro, como más de una vez se merecen las acciones de gobierno, y esto sin ninguna distinción de partidos, ¿no? Claro. Pero sí, el gobierno de Cornejo se caracterizó por un cariz realmente autoritario como no se veía desde la dictadura, diría prácticamente, y el de Suárez, de quien ya teníamos referencias de cómo venía siendo su gestión como intendente del departamento capital, bueno, llegó a gobernador y no se queda atrás realmente. Inclusive digamos, por muy poco logramos que se introdujeran algunas mínimas modificaciones en el nuevo Código Contravencional que se sancionó hace, creo que ya un par de años, ¿no? Y que realmente es mucho más duro de lo que venía siendo antes. En este contexto de pandemia, bueno, realmente, digamos, llegó a haber algunas amenazas contra trabajadores de la salud, trabajadores del Estado, ¿no?, que estaban denunciando falta de insumos o condiciones que justamente no nada favorables para el correcto desempeño de médicos, enfermeros y demás personal de los hospitales y centros de salud en el contexto de pandemia que estamos atravesando. Y bueno, como salieron a cuestionar severamente, bueno, el gobernador se ofendió muchísimo y sí, realmente hubo algunas expresiones realmente de terror, ¿no? Porque inclusive parte de los reclamos tenían que ver con los sueldos de marzo, que hasta hace unos pocos días no se les habían terminado de pagar a una gran cantidad de trabajadores que el gobierno se sigue resistiendo a pasarlos a planta, ¿no? Entonces estamos hablando de muchos cientos de trabajadores que se están jugando el pellejo, pero que si mal no recuerdo, al 17-20 de abril todavía no habían cobrado el mes de marzo. Uh-huh. Así que, bueno, y por otro lado, la cuestión, yo no te diría que haya tanta censura en Facebook o en WhatsApp o en Instagram. Digamos, la gente en general publica con cierta libertad, pero en algunos casos sí está abierta la puerta a que desde el Ministerio Público Fiscal, ¿no?, que actúan con total consonancia con el gobernador, emprendan ataques e imputaciones contra algunas expresiones que, sacadas de contexto, se pueden llegar a interpretar como amenazas graves, etcétera, ¿no? Sí, entendido. ¿Y los medios masivos de Mendoza? Bueno, te lo voy a resumir en una expresión. Nuestra asamblea, por lo menos, que es una de las como 20 asambleas que hay en la provincia, sí, definió, las y los compañeros decidieron allá por el mes de diciembre no dar más notas a los medios hegemónicos, ¿sí? Sí. Precisamente por el papel que jugaron y siguen jugando en más de una ocasión respecto de las diversas formas del extractivismo y respecto de muchos aspectos de la política provincial, ¿no? En general, por supuesto que en todas partes hay excepciones, pero por regla general vienen teniendo una línea muy marcadamente pro-oficialista y grandes empresarios concentrados, ¿no? Así que a tal punto que en el mes de diciembre llegó un punto en que era tan escandaloso la negación de la realidad de lo masivas que estaban siendo las protestas en la provincia, que bueno, al final, muy sobre el final, ya cuando el propio gobernador había puesto freno de mano, junto antes de recular
en la derogación de la ley, ahí empezaron a aflojar el tono y a informar un poco mejor a la gente de lo que estaba pasando, porque realmente ahí habían caído en un descrédito muy grande y todo el mundo se informaba por las redes sociales o por algunos medios alternativos, que por suerte los hay y que siempre desde hace más de una década vienen siendo nuestros grandes aliados, ¿no? Qué suerte, porque acá en Buenos Aires, de lo que sucede en Mendoza, no se cuenta, bueno, no se cuenta de nada del país, absolutamente nada. Se cuentan realidades así medio anecdóticas, pero no se cuentan las luchas por el territorio, no se cuenta absolutamente nada al respecto. Y que no sé cómo, con semejante gobierno, ¿han tenido algún problema de abusos de parte de las fuerzas policiales en Mendoza? Sí, policiales y digamos con la fase siguiente que tiene que ver con la judicialización, ¿no? O sea, al igual que en muchas partes del país, ha habido, digamos, te diría que quizás en la última semana disminuyó un poco estos atropellos de abuso de poder por parte de la policía, tanto de la policía provincial como de la federal. Y en la provincia no he escuchado tanto por parte de las municipales, de los preventores, pero sí que ha habido mucho abuso en cuanto a la represión de las personas que estuvieran circulando en el marco de la cuarentena, ¿no? Digamos, más allá de que en algunos casos estuviese justificado que quien realmente no tuviera de ninguna manera permiso, no estuviera comprendido en las excepciones, en aquellos casos debidamente autorizados, hubo realmente demasiados casos de detención por portación, prácticamente de portación de rostro, gente que fue muy maltratada, que fue llevada detenida de manera absolutamente arbitraria, y más aún considerando la cantidad de personas que quedaron prácticamente en la lona y que, bueno, si bien ahora ya las ayudas sociales están empezando a llegar, hubo un largo periodo en el cual la gente realmente estaba de veras pasando hambre en muchas familias, ¿no? Y en donde las ayudas, tanto las ayudas que también envió el gobierno provincial a través de las escuelas, en muchos casos fueron muy mal instrumentadas, sobre todo en las primeras fases, y era realmente una burla, no podría entrar en detalle, ¿no? A partir de la experiencia de mi pareja, que es directora de un jardín maternal, y realmente fue vergonzoso, ¿no? En barrios realmente muy humildes, en donde todo el alumnado le llegaba solamente a una pequeña porción de un número limitado de alumnos, definido de manera absolutamente arbitraria. Pero más preocupante aún es el hecho de que cuando se declaró la cuarentena ya estaba largamente empezada la cosecha de la uva acá. Claro. ¿No? De manera que había cientos, y te diría miles, de trabajadores golondrina, ¿no? De ventiladores, claro. De provincias principalmente del noroeste argentino y en algún caso de Bolivia, que estaban acá, que el gobernador justamente le pidió, fue uno de los gobernadores que pidieron al presidente que declararan a la agricultura como actividad esencial para garantizar que la cosecha, porque la cosecha era ahora o nunca, que la cosecha pudiera continuar y terminar, ¿no? Pero una vez que terminó la cosecha, tanto los empresarios, los finqueros o bodegueros que los habían contratado en gran medida en negro, como el gobernador, se desentendieron de la suerte de estas personas que después no tenían cómo volver a sus hogares. Y bueno, ahí justamente hubo un trabajo en red muy grande de la Red por los Derechos Humanos de Mendoza, que inclusive integran también algunas de las asambleas por el agua pura, para hacer de mediadores y ante el gobierno provincial, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales del norte, ¿no? Del noroeste, para que les permitieran volver a sus casas. Y realmente se vivieron días muy feos, hasta que, bueno, algunos funcionarios del gobierno provincial también hicieron su parte, pero realmente fue bastante escandaloso la manera de tratarlos como, digamos, a muchos cientos de estos trabajadores, tratarlos realmente como papel higiénico. Te usé, te exploté como trabajador hacinado en malas condiciones
condiciones, sin garantizar medidas de protección sanitaria durante el trabajo de cosecha, y una vez terminada la cosecha y puesta la uva en la bodega, bueno, te dejo abandonado, te las arregles sin ver cómo volvés a tu casa, ¿no? Uh-huh. Y la otra situación grave que se está viviendo en estos días, quizás sin llegar a los mismos niveles que se ha visto allá en Buenos Aires, pero es también la de las cárceles, ¿no? Con una fuerte represión que hubo, ya no recuerdo si ayer o anteayer, en la cárcel en el penal de mujeres, acá en Mendoza, en el Borbollón, y también está habiendo situaciones en donde, está justamente también personas del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que están allí mediando para en los otros penales de varones mendocinos, tratando de mediar para evitar que las situaciones lleguen a represiones más violentas, ¿no? Pero tanto en la cárcel de mujeres como en la de varones ya ha habido episodios de represión. Uh-huh. Bueno, Marcelo, tengo infinidad de preguntas que creo que las dejaremos para otra oportunidad, porque nosotros tenemos por costumbre no abandonar a nuestros entrevistados, porque una vez que iniciamos el contacto queremos continuar, saber cómo sigue la historia. Pero te pedimos que ahora con absoluta libertad cierres la nota vos con lo que vos quieras decir a quien quieras, o con el objetivo, con la perspectiva que quieras. Bueno, principalmente quisiera dirigirme a todos los mendocinos que por ahí escuchan luego por internet, y a toda la sociedad allí del Gran Buenos Aires, todos los oyentes habituales de la radio de ustedes, para decirles que de esta pandemia, de esta situación tan difícil que nos está tocando atravesar, nos sumamos con nuestras voces, como ya lo hicimos en un documento bastante más largo que pueden fácilmente encontrar allí por internet, en relación a sentirnos parte de esta tierra, que decir nuestra, es nuestra de todos quienes la habitamos, ¿no? Y no queremos, desde las asambleas mendocinas por el agua pura, no queremos volver a la vieja normalidad, porque la normalidad era el problema. Uh-huh. El problema que teníamos antes era justamente estar viviendo ese tipo de normalidad. Y nosotros entendemos que nos merecemos, más allá de las duras transiciones que sean necesarias, entendemos que tenemos que transitar con urgencia el camino del buen vivir, ¿no? De una relación en donde nos sintamos no como algo externo a la naturaleza, sino parte de ella, y en donde, podamos sostener fuerte la bandera de la utopía, de las necesarias utopías, no como algo imposible, sino como algo que como decía Galeano y como dicen muchos, es un horizonte hacia el cual necesitamos urgentemente transitar. Así que ese nuestro deseo es que sigamos adelante, que ya hemos visto que podemos lograr muchos objetivos con las luchas en común, por el buen vivir, por agua pura, alimentos sanos, salud para todos, trabajo también para todos y buen vivir. Sí, bueno, Marcelo, te agradezco profundamente esta entrevista, y para otra charla quedará un comentario, o si querés hacerlo ahora brevemente, sobre la gran marcha plurinacional del agua que se iba a realizar aquí en Buenos Aires, no sé qué opinión tenés en cuanto a este gran movimiento que está uniendo las asambleas del país con diferentes alternativas, ¿no? Sí, por supuesto. Ojalá luego se pueda llegar a concretar en alguna ocasión, cuanto antes posible, ¿no? Porque sí, esa gran marcha plurinacional, lo de plurinacional, es un término que tanto molesta a tantos, ¿no? A tantos factores de poder que no quieren reconocer justamente el carácter muy plurinacional que tiene nuestro país, ¿no? Hasta inclusive en ese sentido, ya que hablamos de lo plurinacional, traer a colación la situación muy tremenda que está viviendo el Facundo Jones Wala, ¿no? Detenido en Chile y ahora infectado casi
casi se podría decir intencionalmente, de coronavirus, ¿no? En el marco justamente de esta negación que el Estado argentino y el chileno hacen de nuestra plurinacionalidad como países, ¿no? Y de que justamente esto tiene que ver con el trípode que sustenta este sistema injusto que seguimos viviendo, ¿no? Que son el capitalismo, el racismo y el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en todo sentido, justamente, las luchas feministas, las dignas luchas feministas contra la discriminación racial y colonial que tan vigente sigue estando, a pesar de muchas veces estar mucho más tapada, y por supuesto contra el sistema que no es solamente en su peor versión del neoliberalismo, sino el capitalismo en su conjunto, necesitamos como sociedad seguir dando, ¿no? Así que bueno, en ese contexto, por supuesto que la gran marcha que se iba a realizar el 22 de marzo, inclusive en el 9º aniversario de que aquí en Mendoza Eduardo Galeano recibiera el honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, y aprovechara para empezar dedicándolo y agradeciéndolo a los luchadores que en Mendoza y en el mundo entero luchan y luchamos por el agua. Bueno, ojalá esa gran marcha se pueda realizar más temprano que tarde. Sí, y por eso nosotros nos llamamos Entrelazando en Abya Yala, reconociendo el verdadero principio indígena de nuestro continente, que es el pensamiento que nos da unidad. Mil gracias, Marcelo. Al contrario, muchísimas gracias, un gusto enorme, Elena, y bueno, para cuando gusten. Un saludo, un abrazo muy grande. Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a Marcelo Giró de la Asamblea por el Agua de Mendoza, invitándote a que entres a nuestra página de Facebook para escuchar los programas anteriores de La Barca y ver nuestros documentales, como también entrar al canal de YouTube que se llama Entrelazando en Abya Yala, Abya con B larga e y Yala con Y. Y si no, míranos en la tele, en Nueva Imagen Televisión, el canal 425, los miércoles a las 16 horas, los sábados a las 14 horas, los domingos a las 9 horas y los martes a las 3 de la mañana. Lo que no te cuentan los medios masivos de comunicación, te lo cuenta La Barca. Navegá con nosotros todos los miércoles a las 18 horas por AM 1380, la Super Sport. Depende de vos a qué puerto querés llegar. www.labarcaradio.blogspot.com. Estás en La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Abya Yala, como todos los miércoles a partir de las 18 horas por la Super Sport. Y ahora vamos a escuchar la 9ª cápsula reflexiva de la serie Guerra Híbrida a cargo de Arturo Avellaneda. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de Guerra Híbrida, la cápsula reflexiva del colectivo Entrelazando en Abya Yala. Hoy, como es mi costumbre, abordaré un tema en particular. Este tema es poblaciones objetivo, un tema esencial a la comprensión de la estrategia moderna y cómo se despliegan sobre nuestro medio e influyen en nuestra vida personal y en la planificación de nuestro destino y de nuestras familias a escala masiva. Bueno, como prólogo podría decirte que habremos notado todos en los últimos 5 años del presente siglo XXI que la clase media está francamente en problemas. Y estos problemas los podés ver directamente en el cajón de los recuerdos de la generación anterior, esas fotos que están en la familia,
con viajes a Bariloche, las de rollo, no las de la era digital, sino las del rollito. ¿Te acordás que se revelaban? Los viajes a Bariloche, las fiestas de 15 años, las bodas, los viajes de egresados, la disponibilidad enorme económica que teníamos no hace mucho tiempo atrás y que hoy de repente, desavisadamente, de una manera sorprendente, de qué rápido que se fue, no están solamente en el cajón de los recuerdos o se han concentrado paulatinamente y de una manera indetenible solo en una élite pudiente. Bueno, pero no te quería preocupar. Realmente no es de esto de lo que te quería hablar. Sí quería referirlo para que te dieras cuenta de que hay movimientos que afectan tu vida y la de las masas que no percibimos, ¿sí? El tema del que me voy a ocupar puntualmente es de cómo la crisis energética, el declive ineludible de los recursos no renovables, generalmente energía fósil, petróleo, carbón, gas, que declinan de una manera inexorable, ha generado no solo una crisis del transporte, sino también otra en la provisión de alimentos que se han encarecido significativamente y sobre todo aquellos de origen industrial, absorbiendo gran parte de la capacidad adquisitiva que nos está faltando, claramente. Es por este motivo por el cual han venido cobrando significativo impulso numerosas maneras de interpretar la conducta humana en las metrópolis, inducciones que dan vuelta, moralinas así ecoculpógenas, que tienden a encerrarte, a neutralizar tu capacidad, a restringir tu consumo y sobre todo a resultar más barato. ¿Qué es lo que pasó últimamente? Que todo esto se agravó de una manera, escaló de una manera vertiginosa, viral, diría yo, para no mencionar el tema sanitario. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros hemos sido reducidos, capturados, encerrados y aislados en la metrópolis? Es sencillo de explicar. Para la élite bancaria, de banco mayorista para arriba, para los grandes acreedores especulativos, el impacto de principio de año sobre el costo de barril de petróleo ha sido determinante de una política de emergencia. Así como el 2001, cuando se fugaron todo ese dinero a Europa de golpe por Ezeiza, generaron un corralito y un feriado bancario, el mundo, cuando se cayeron sus bolsas, cuando la especulación financiera anunciaba un año de pérdida y no de ganancias, salieron a restringir todo lo que pudieron la economía, e incluso el acto fallido que lo interpreta es que utilizan en numerosas oportunidades la excusa de una medida sanitaria para congelar la actividad económica. ¿Por qué es esto? Y es sencillo, porque si estuviéramos en plena actividad, alguien debería darle energía a la sociedad moderna a pérdida. Y esa persona no existe, muchachos. Así que bueno, con esto quiero decirte que nos tenemos que preparar para una crisis civilizatoria de escala en nuestra región y que tenemos muy buenas oportunidades de eludir, de salir adelante y de encontrar el nuevo camino de desarrollo para la masa, para la población, para nuestro territorio e incluso propias y originales fuentes de energía y de alimentos en el próximo siglo, para todo el siglo. Así que bueno,
Con esto cierro. Mi nombre, Arturo Avellaneda. Y gracias por escuchar. Hasta el miércoles que viene. Lo que no te cuentan los medios masivos de comunicación, te lo cuenta la barca. Navegá con nosotros todos los miércoles a las 18 horas por AM 1380, la Super Sport. Depende de vos a qué puerto querés llegar. www.labarcaradio.blogspot.com. La autonomía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir cómo y con qué alimentarse, elegir el sistema productivo, priorizar la producción agrícola local y autóctona, promover el acceso a la tierra de los originarios y campesinos, luchar contra los organismos genéticamente modificados, generar el libre acceso a las semillas naturales, considerar al agua como un bien natural y la protección del medio ambiente contra los procesos generados por la agroindustria. Basta de fumigarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Estás en La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala. Y sin más, vamos a escuchar ahora declaraciones del ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandier, en relación a los agrotóxicos. Al senador Dalmacio Mera, es cierto, la contaminación se produce sobre todo en los grandes aglomerados urbanos. También se produce en algunas zonas agropecuarias. Ustedes saben lo que significa la utilización del glifosato y el paquete tecnológico en la pampa húmeda y más, porque producto del transgénico y el glifosato, la frontera agropecuaria se extendió hasta provincias del NOA y del NEA, y ya no es solamente la pampa húmeda. Ese glifosato o veneno, según como quieran llamarlo, contamina las napas freáticas, se fumiga en la cara de los niños de las escuelas rurales, se fumiga en los centros urbanos, hay muertes producto del glifosato. Si hiciésemos un estudio de sangre, de glifosato en sangre, nos alarmaríamos fuertemente. Si hiciésemos un estudio de glifosato en nuestro plato de comida, nos alarmaríamos, pero eso no tiene geografía, lamentablemente. Se hace en todos lados. Si se hace en la pampa húmeda, llega a la ciudad de Buenos Aires, al oeste de la Argentina, al norte, a donde no se fumiga, llega a todos lados. Entonces, la contaminación tiene esas características, la degradación del ambiente tiene esas características, no tiene lugar físico. Nuestras cuencas forestales benefician a la humanidad por el oxígeno que le damos a la humanidad, pero lo que se contamina en otra parte del mundo también afecta a nuestro país. Por eso no se regionaliza el daño ambiental. Por eso el Papa Francisco habla de la casa común, porque nos afecta a todos de igual manera, independientemente de dónde se esté degradando el ambiente. Acabas de escuchar al ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación, Juan Cabandier. Lo que habría que agregar al respecto es que esto hace más de 30 años que sucede en el país, con la complicidad de
todos los gobiernos y de todo el arco político argentino. Ahora, otra cosa que también hay que aclarar es que no solo se pulveriza glifosato, sino un cóctel de venenos, lo cual hace la situación de salud aún más imprevisible, porque no se sabe cuál va a ser la respuesta biológica de los seres a semejante envenenamiento en combinación con varios agrotóxicos, fertilizantes, etcétera, etcétera. Y esto no lo digo yo, lo dice el doctor Jorge Katzauer. Les recomendamos que entren al canal de YouTube de Entrelazando Navia y Ala y miren el programa o el documental Ciencia Digna versus Ecocidio. Ahí van a encontrar un montón de testimonios que hablan sobre cuál es la realidad de los agrotóxicos, del agronegocio de transgénicos y pesticidas en la Argentina. Y estamos hablando de 12 millones de personas afectadas directamente y 44 millones de personas afectadas indirectamente, solo por respirar, tomar agua o comer alimentos envenenados. Y esto no es preocupante, por esto no hay que hacer ninguna cuarentena, ninguna detención, todo lo contrario. El ministro de Relaciones Exteriores ha abierto la posibilidad de importar material para producir agrotóxicos en la Argentina porque han sido considerados por el gobierno nacional como actividades esenciales, la agroindustria. O sea que fumigar y cultivar semillas transgénicas es esencial para nuestro país. Por otra parte, los dichos del Papa Francisco son copias del pensamiento que persiguió la Iglesia durante siglos de los pueblos originarios. Sin territorio sano no hay forma de sobrevivir. Y ese no es un pensamiento del Papa, es un pensamiento milenario de los pueblos originarios de nuestro continente, Avia y Ala. Y ahora escuchemos qué pasa en Mar Chiquita, Cristian Viñas, en una entrevista que le hizo la señal televisiva argentinísima satelital. Yo formo parte de un grupo de vecinas y vecinos autoconvocados, sin banderías políticas, somos vecinos profesionales, trabajadores, que vivimos en la costa del partido de Mar Chiquita, que está pegado a Mar del Plata, son partidos vecinos, y teníamos una cautelar de un juez de diciembre del año pasado, que es el juez Casas de Juzgado número 15 Civil y Comercial de Mar del Plata, sí, en el que nos protege por 1.500 metros de las fumigaciones con agrotóxicos que tenemos frente a nuestras casas. Todo el cordón costero de Mar Chiquita está sobre la Ruta 11 y los campos están sobre todo ese cordón de la Ruta 11. Decime, Cristian, ¿qué tipo de plantaciones hay ahí? Bueno, van rotando, prácticamente son monocultivos de soja, maíz y es todo transgénico, obviamente, y necesita ese modelo mantenerse a base de venenos porque son plantas transgénicas que necesitan fertilizantes, fungicidas y bueno, todo un paquete tecnológico de venenos, de agrotóxicos que cuando fumigan llega todo para las casas y las escuelas que están enfrente de ese corredor. Y lo grave de la situación es que estamos con el tema del coronavirus, todos adentro de las casas y bueno, hay mucha gente, muchas vecinas, muchos vecinos que se están conectando con nosotros con mucha urgencia porque están con crisis asmáticas. Bueno, tenemos otro tipo de afecciones un poco más graves, no quisiera entrar mucho en detalle pues son cosas muy sensibles. Cristian, te hago una consulta. ¿En plena cuarentena están fumigando también? Sí, sí. Y en plena cuarentena salió unilateralmente, de manera unánime, votaron todos los concejales sin tener en cuenta la voz de todos los vecinos de la costa que nos estamos manifestando hace ya más de 2 años en contra de toda esta situación. Nos organizamos desde el dolor por esta situación que te comento. No sabíamos qué era lo que estaba pasando, no tenemos controles del agua que nos llega
agua corriente, las napas. El partido está lleno de arroyos que son fumigados. Entonces estamos atravesados por el tema de alimentación, el tema agua, el tema aire, porque las corrientes acá al lado del mar, el viento gira todo el tiempo, todo el día, y tenemos podemos tener lluvia, sol, viento, todo en un mismo día. Entonces los venenos nos entran por todos lados, por el viento, por la tierra que serían los alimentos y por el agua de las canillas. Realmente es una situación preocupante porque evidentemente les llega hasta su casa y no tienen cómo defenderse porque tampoco pueden salir, ese es el problema, ¿no? Entonces digo, esta es una situación que los preocupa a todos, evidentemente, pero ¿cómo se pueden defender? ¿Qué están haciendo para tratar de que esto no se lleve adelante? Básicamente nosotros somos una organización de vecinos y vecinas que estamos aprendiendo sobre la marcha y tenemos un Facebook en el que vamos publicando todos los pasos legales que vamos haciendo, que se llama Mar Chiquita por el Buen Vivir, y ahí tenemos las gacetillas de prensa con todas las presentaciones que vamos haciendo, y es la única manera que tenemos hoy, la manera virtual de seguir trabajando, porque estamos en plena cuarentena. Hasta marzo nosotros estuvimos muy activos, trabajando en asamblea abierta, venía todo el mundo, siempre predispuestos a charlar. Hemos tenido reuniones con concejales y con el secretario de Turismo y Medio Ambiente, Artime, de acá de Mar Chiquita, que decían que que nos escuchaban y sancionaron una ordenanza que está en contra de la cautelar del juez que establece los 1.500 metros, y en la ordenanza esta plantean fumigaciones a 150 metros de las casas en zona urbana, y esas medidas varían mucho y se reducen muchísimo en el caso de las casas rurales y de las escuelas rurales. Sin Así duda. que estamos en un problema gravísimo, tanto en lo que es la población más costera como en el Mediterráneo. No, sin duda, evidentemente el Consejo Deliberante está sesionando, ¿verdad, allí? Sí, a puertas cerradas, y nosotros le hemos entregado petitorios, han firmado los petitorios, y siempre dicen que sí, y después, el ejemplo fue sancionaron una ordenanza que nos enteramos por los medios locales, votaron por unanimidad, sin tener en cuenta todas las reuniones, los petitorios que hicimos, las presentaciones judiciales. Ahora, Cristian, tengo una pregunta. Después de esa sesión tan trágica para los vecinos, ¿no? Digo, ¿pudieron pedir derecho a réplica o tratar de hablar con los concejales? ¿Recibieron respuesta? No recibimos respuesta, los concejales no se están comunicando con nosotros, le estamos pidiendo por todos los medios y estamos recibiendo muchas adhesiones que las estamos publicando de organizaciones y de particulares. Estamos pidiendo el veto al señor intendente Jorge Paredi para que dé por tierra con esta ordenanza que es completamente nefasta, que atenta contra nuestra salud y que va principalmente en contra de la medida que tomó un juez. Cristian, la unión hace la fuerza, dice el dicho. Ustedes juntaron firmas, salieron como pueden, ¿no? Siempre respetando la cuarentena, pero digo, salieron a convocar a los vecinos a través de las redes, no sé, juntando firmas tal vez. Localmente, en los grupos que tenemos vecinales de distribución de Facebook y redes comunes a todas las personas que habitan el partido, la gente está completamente en desacuerdo. No se siente identificada, hay un descontento muy grande con el tema de la representatividad. No nos sentimos representados, y esto no es una cuestión mía nomás como individuo, sino es algo generalizado que se puede constatar en las redes. Y nosotros lo que hicimos fue empezar una junta de firmas digitales a través del sitio Change.org, que es un sitio súper conocido para este tipo de cosas, porque es la única herramienta que tenemos, ya que no podemos romper la cuarentena para ir a pedir físicamente que nos escuchen. Entonces ya tenemos cerca de 2.000 firmas al día de hoy, lo empezamos el sábado, y estamos juntando todas esas firmas, otros avales, y lo estamos presentando. Igualmente sepamos que con el tema de las redes y en Mar Chiquita y en Mar del Plata también los medios se hicieron eco, y por esas redes, por los medios de difusión tanto locales como los de Mar del Plata, que tienen una llegada mucho más grande, los concejales ya salieron a hablar, pero nunca se dirigieron hacia nosotros. Hacen declaraciones en los medios de comunicación sin dirigirse a la asamblea. Pero y nunca los vecinos. Claro. Sí, como contrapartida en la asamblea hacemos públicas gacetillas de prensa que también son levantadas por los medios, con los que nos consultan, y ahí tenemos la palabra oficial de todos los vecinos, digamos.
Cristian, realmente te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Estamos para ayudarlos en cuanto a que se conozca, ¿no?, toda la historia detrás de esto y que nos mantengas al tanto, evidentemente, de cómo sigue por el bien de los vecinos. Sí, te quiero agradecer mucho el espacio y bueno, esto ya trasciende la cuestión de Mar Chiquita porque es una cuestión provincial y no podemos depender de la representatividad local porque los concejales no hacen eco a nosotros y el señor intendente todavía no se expidió sobre la temática y sabemos que en otros municipios de la provincia están avanzando hacia un modelo productivo que esté integrado a la naturaleza, no la combata, y que esté integrada a la salud pública y que no la combata, y más en tiempos de pandemia que estamos pendiendo de un hilo. Queremos aclarar también a Cristian Viñas que no importan los 1500, los 20 metros, porque los agrotóxicos se mueven por el aire y van a cualquier lado. ¿Cómo llegó la atracina a la Antártida? Que yo sepa, en la Antártida no se cultivan semillas transgénicas. Esto tampoco lo digo yo, sino que lo dice el doctor Damián Marino. Ahora, estamos ante políticas genocidas, crímenes de lesa humanidad que deben detenerse. Y la única forma de hacerlo es condenarlo, denunciarlo y no ser parte cómplice de este exterminio que se está generando en nuestros territorios. Por eso, señalémoslo, actuemos en correspondencia y dejemos de votar a aquellos que nos exterminan. Y no importa de qué lado, de la grieta, de cualquier lado o de cualquier parte, están todos a favor del agronegocio. Un genocidio, un exterminio, y que debe acabarse de una vez por todas y generar las denuncias legales que corresponden porque se están incumpliendo leyes, la Constitución Nacional, el artículo 4º precautorio de la Ley Nacional de Política Ambiental y un montón de legislación internacional que defiende la vida. Sin nada más que decirte, nos despedimos hasta la semana próxima diciéndote Nanechepa, que en wichí quiere decir levantémonos, alcémonos con dignidad de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre. La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez y Elena Buyani. Depende de vos a qué puerto querés llegar.